Seguidamente vamos a llamar al doctor José Isea. El doctor nos va a hablar sobre las nuevas alternativas terapéuticas en el manejo del asma. El doctor Isea es especialista en medicina interna, terapia intensiva y neumonología y actualmente se desempeña como consultante de medicina interna y neumonología en la Policlínica Metropolitana y en el Centro Médico Docente de la Trinidad, acá en la ciudad de Caracas. Bienvenido, doctor. Bueno, gracias por la invitación, gracias por venir temprano ustedes y gracias al comité organizador nuevamente y a Laboratorios Beringer que auspician esta conversación de hoy. Oyendo a Efraín, la situación es complicada porque me acuerdo de que Charles Chaplin decía que en la vida todos éramos unos aficionados, la vida no da para más. Es decir, cada cosa en la cual uno se mete es un mundo infinito y no tenemos otra alternativa en el breve tiempo en que vivimos de poder ponernos de acuerdo para ver cómo podemos vivir un poquito mejor y comprender mejor el mundo, aunque a veces, como en el caso del asma, no comprendamos todo de manera racional. Este es un caso de una asma que se pudiera definir refractaria. Una paciente de 85 años con historia de asma de varios años de evolución que cumple tratamiento adherido pues con esteroides orales, inhalados y betagonistas y tenía antecedentes de tuberculosis en la infancia, eripotiroidea controlada, hipertensa, varices en las piernas y reflujo gastroesofágico. Como ustedes ven, varios cuadros paralelos de comorbilidad. En el laboratorio la inmunoglobulina E estaba en 765, había una eosinofilia de 18%, los anticuerpos anticitoplasmáticos eran negativos, el examen de orina normal y la relación volumen expirado primer-segundo en relación a capacidad vital estaba baja. Inicialmente se pensó en Chor-Strauss, pero los ANCA fueron negativos y la paciente no presentaba sinusitis. El curso evolutivo, la paciente recibe salmeterol fluticasona y Montelukast con la idea de ahorrar un poco los esteroides que estaba tomando. La paciente desarrolla nódulos eritematosos en las piernas y una picazón intensa en el cuerpo, predominio de tronco y miembros. Esa foto es de un celular viejo. Ustedes pueden ver unos nódulos que tiene allí en la cara interna de la pierna, en la parte inferior. Tenía varices también. Y ahí ven unos nódulos parecidos a eritema nodoso. Cuando se busca literatura, pues se ha descrito, además, como ustedes saben, de Chor-Strauss en asociación con leucotrienos, con uso de leucotrienos. Hay casos también de paniculitis, de eritema nodoso en pacientes que reciben inhibidores de leucotrienos. Por este motivo, pues el Montelukast fue suspendido. La paciente reinicia esteroides con pobre respuesta y presenta diarrea intermitente con asma persistente. Entonces, ¿qué hacemos con este caso? Nosotros le ponemos omalizumab, un anti-IgE, o le ponemos glicopirrolato, o le añadimos teofilina, o añadimos aclidinio, o le hacemos un examen de heces. Es una paciente que prácticamente está cumpliendo el esquema habitual en cualquier paciente asmático de difícil control. Bueno, esta paciente tenía una estrongiloidiasis, probablemente no mejoraba porque la estrongiloidiasis hacía que el asma o los síntomas de asma persistieran. Recuerden ustedes que la estrongiloidiasis es una enfermedad muy prevalente en las áreas tropicales, la larva se ingiere, se recircula a través de las zonas glúteas, va a la circulación, pasa por el pulmón y puede producir cuadros parecidos con eosinofilia, asma, que si uno no piensa en ellos, pues no la puede tratar o el paciente se puede complicar y en este caso peor porque le damos más esteroides y resulta que si la paciente no hubiera tenido diarrea, a lo mejor se hubiera muerto con una estrongiloidiasis sistémica inducida por los esteroides que nosotros le estábamos administrando. Entonces, recordar, punto de información, es que la estrongiloidiasis puede coexistir. Es importante cuando hay mucho sinofilia investigar parasitosis porque la parasitosis puede semejar asma. La enfermedad inmunológica produce infección diseminada, es conocido pues la superinfestación en pacientes con inmunodeficiencia adquirida. La larva puede durar hasta 40 años el ciclo en el ser humano.
Puede producir tos, broncoespasmo, infiltrados recurrentes, urticaria y prurito, sinofilia y nivel de inmunoglobulina elevado, y es un asma que empeora con esteroides. Aquí tienen otro caso, es un paciente que hace infiltrados pulmonares difusos, puede haber cualquier cosa, consolidación, infiltrados migratorios, hiperinflación, injuria alveolar aguda, hemorragia pulmonar y patrón miliar. Y este es otro caso de asma refractaria, una paciente de 40 años con diagnóstico de asma refractaria, quien recibe alta dosis de esteroides. En los 6 meses previos al ingreso, ha sido intubada en 2 ocasiones por un desarrollo abrupto de episodios de asma que comprometen la vida. Asma fatal o cerca de lo fatal. La paciente es una fumadora y sus síntomas se inician después de la muerte violenta de un hermano. En el momento de recordarlo, la paciente se agita y desarrolla crisis de disnea cuando uno le pregunta sobre la muerte del hermano. La presión arterial es normal, un poquito alta la sistólica, pero aceptable, la frecuencia cardíaca 88, la frecuencia respiratoria 20, la auscultación pulmonar demuestra sibilancia en tórax anterior y la gasometría una presión de oxígeno de 74 con una PC2 de 36 y un pH de 742. Como ustedes ven, llama la atención la gasometría normal de esta paciente cuando desarrolla la disnea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta paciente? Le hacemos una laringoscopia transnasal por ejercicio, le hacemos una curva flujo-volumen después de respirar aire frío, le hacemos una curva flujo-volumen durante la crisis, le hacemos un test de metacolina después de la crisis o le hacemos una laringoscopia transnasal, luego inhalación de metacolina. La respuesta es que se le hace una curva flujo-volumen durante la crisis. Esto es una cosa importante porque estos pacientes tienen una cosa que se llama disfunción de cuerdas vocales, que puede similar a asma refractaria o asma de difícil control. El punto es que en la curva flujo-volumen el problema es en el asa inspiratoria. Recuerden ustedes que siempre los problemas obstructivos se generan en el asa expiratoria, tanto para asma bronquial como para EPOC. En este caso, el problema es en el asa inspiratoria y aparece durante la crisis. Esta disfunción de cuerda vocal, no hay sensibilidad a metacolina, como ocurriría en un paciente asmático con una hiperactividad bronquial, en un paciente que tiene una función pulmonar normal y que ustedes tienen que saber si hay hiperactividad. Se denomina asma ficticia, obstrucción emocional o sibilancias laringes emocionales, eventos catastróficos en la historia clínica, puede haber historia de problemas psicológicos severos que se deben investigar, y hay aducción de la cuerda vocal en inspiración, que es uno de los fenómenos, y el asa flujo-volumen fue como se las mostramos. De manera que ahí está el caso de esta paciente, y se caracteriza por episodios recurrentes de sibilancia que no mejora con esteroides, no hay taquipnea cuando hablan o disnea, no hay hiperinflación en la radiografía, las sibilancias son más bien superiores, el gradiente arterial para el oxígeno es normal y el tratamiento es multidisciplinario porque estos pacientes no se mejoran con el uso incrementado de medicación controladora a menos que coexista asma, que puede coexistir. De tal manera que es bueno saber que la mayoría nosotros tenemos que pasar mucho trabajo para poder llegar a la certeza de las cosas. Pero bueno, el conocimiento es así, de tal manera que esto lo dijo Churchill y yo estoy absolutamente convencido de eso, de que uno va de fracaso en fracaso. Lo que pasa es que uno no habla de los fracasos, pero la mayoría de las veces es el fracaso lo que enseña más que el éxito. De tal manera que el asma bronquial ha sido un problema de salud que se ha incrementado a pesar de los tratamientos en el mundo entero. Eso puede ser debido a que al problema del agua, o puede ser problema de contaminación ambiental, o puede ser el aumento de la obesidad, o al uso de contaminantes en sitios de trabajo, o la asociación con el uso de cigarrillo también, en algunos pacientes que son asmáticos y fuman. Es decir, lo que nosotros vemos es que ha habido un aumento de la prevalencia del asma a pesar de que existe mucha medicación en la cual se puede controlar, pero las estadísticas son desalentadoras porque el asma se ha incrementado. Y como ya se ha hablado aquí, nosotros sabemos, por ejemplo, que en el año 1800, antes de que muriera Simón Bolívar, existía probablemente el estramonio. El estramonio se fumaba en la época de Simón Bolívar porque no había nada más para el asma. La gente abría las ventanas y tomaba aire,
O la gente se acercaba a las ollas de las cocinas hirviendo e inhalaba vapor caliente en la noche, no había más nada. Posteriormente, ya en el año 100 años después, existía la efedrina y la adrenalina, no había más nada. Y nosotros ahorita podemos darnos cuenta de que, si bien es cierto, muchas cosas en la vida hemos ido de mal en peor, como nos toca en Caracas con todas las cosas que vivimos, delincuencia, etcétera, hay mucha medicación que sirve para mejorar a los pacientes. De tal manera que, de acuerdo a la medida en que el paciente empeora, pues ustedes saben que la medicación irá aumentando y que el tratamiento angular del paciente asmático es el corticosteroide inhalado en pacientes que tienen asma persistente. Eso se debe combinar con un beta-2 agonista de acción prolongada, y eventualmente se pueden utilizar otras medicaciones como los anticolinéricos, que es el objetivo de la charla de hoy en la mañana. Acuérdense ustedes también que hay disparadores de asma, que pueden ser el cigarrillo o el uso de cocaína. Es importante el uso de cocaína porque la cocaína y la marihuana produce mucho efecto pulmonar, y muchas veces uno desconoce que el paciente, si no le pregunta, pues uno no sabe dónde está parado. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden precipitar asma, los betabloqueantes también, agentes ocupacionales, el empeoramiento premenstrual, el estrés, la enfermedad de la vía aérea superior y el reflujo gastroesofágico. Y algunas cosas que parecen asma y no son, como este caso, la disfunción de la cuerda vocal, los cuadros de hiperventilación, los tumores endobronquiales, debilidad neuromuscular inducida por enfermedad muscular, y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiectasia, insuficiencia cardíaca, estenosis mitral, que pueden similar asma y no ser asma. Recuerden ustedes también que las guías son muy concretas en relación al control del asma, y lo más importante es que el paciente no tenga síntomas, que no exista limitación de la actividad física, que no existan síntomas nocturnos, que no se necesite o se necesite poco medicina de rescate, y que la función pulmonar sea normal. Sin embargo, cuando nosotros vemos la realidad, esto es infrecuente. Este es el objetivo, digamos, ideal, lo que nosotros quisiéramos obtener de nuestros pacientes, pero la mayoría de los pacientes tienen control parcial, o los pacientes tienen muchos más. Fíjense ustedes que la guía es muy circunscrita y es muy axiomática en relación a los síntomas. La mayoría de nuestros pacientes están en el 40% de donde deberían estar. A pesar de que debe haber un control adecuado de los síntomas, reducción de las exacerbaciones, reducir la limitación del flujo aéreo, reducir los efectos secundarios y que el paciente tenga una vida normal, 40% de los pacientes, a pesar de los tratamientos que reciben, se encuentran en una condición de no control. Nuevamente, ustedes saben que cuando el asma es muy severa, corticosteroide inhalado, uso de beta-2 agonistas de acción prolongada, corticosteroides sistémicos si el paciente no mejora por corto tiempo, u omalizumab. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros tenemos hasta ahora? Que el esteroide inhalado debe ser utilizado para controlar el asma. Si no hay respuesta, debe incrementarse la dosis del esteroide y añadir un beta-2 agonista de acción prolongada. El efecto, sin embargo, el efecto esteroideo puede ser plano. Ustedes no pueden conseguir no es una dosis respuesta, sino que en la medida en que ustedes aumentan la dosis, la respuesta broncodilatadora o la respuesta antiinflamatoria puede ser plana. El incremento del uso de beta-2 agonistas puede estar asociado a toxicidad, y las alternativas que existían o que hasta hace unos meses o unos años eran la teofilina, los antileucotrienos, la antiinmunoglobulina E y los esteroides orales. Sin embargo, fíjense ustedes que, como nosotros habíamos hablado previamente, los anticolinérgicos se han utilizado durante muchísimos años, y si ustedes ven la vía autonómica, la vía parasimpática en la terminación preganglionar a través de la acetilcolina, y en la postganglionar de la acetilcolina, ustedes saben que la acetilcolina está implicada en broncoconstricción y en la secreción de moco. Pero no solamente eso, sino que la acetilcolina puede ser un factor de remodelación en la vía aérea. Ha sido mucho más estudiada
en EPOC, pero probablemente como el asma es un síndrome, es una conformación de múltiples efectos patogénicos, probablemente la acetilcolina tiene que ver con la proliferación de fibroblastos, con la contracción muscular, con la producción de moco, con la hiperplasia y con la migración de sustancias inflamatorias y de células inflamatorias. Los efectos extraneuronales de la acetilcolina, fíjense ustedes que hay receptores M3 en todas las células a nivel del macrófago, del fibroblasto, de la célula epitelial, de los neutrófilos, de los linfocitos, producen factores de inflamación que probablemente tienen que ver con la remodelación y la obstrucción que puede ser fija a la larga en estos pacientes. De tal manera que la vía colinérgica, a través de los receptores, sobre todo el receptor M3, produce aumento de la secreción bronquial y produce aumento de la constricción del músculo liso. Y por otra parte, si ustedes bloquean el receptor M3, el receptor muscarínico M3, que lo hace los anticolinérgicos, especialmente el tiotropio, ustedes pueden obtener relajación por una parte y por otra parte reducción de la secreción bronquial. Del lado derecho está la acción de los beta-2 agonistas a través de la activación del AMP cíclico produciendo relajación. Entonces, ya sabemos que a través de en la medicina ayurvédica, en el año 1700, posteriormente en el año 1800, existía el estramonio en cigarrillos como alivio del asma porque no había más nada. Y es un efecto, digamos, importante de los anticolinérgicos que se sabía desde hacía mucho tiempo, pero los paradigmas determinaban que los beta-2 agonistas de acción prolongada era la herramienta más importante para el tratamiento del asma bronquial. Hoy sabemos pues que el tiotropio puede tener un efecto importante también. Cuando ustedes ven proliferación de fibroblastos estimulada por acetilcolina, el tiotropio en dosis crecientes reduce esa proliferación, así como inhibe la actividad quimiotáctica del tiotropio. Por tiotropio, cuando ustedes lo combinan en células epiteliales bronquiales, en células monocíticas y en macrófagos alveolares, hay una reducción de la actividad quimiotáctica inducida por el tiotropio. Y es conocida la acción del tiotropio porque inhibe la quemotaxis de neutrófilos mediada por macrófagos, inhibe la liberación de radicales libres, disminuye la TNF-alfa, reduce la producción de leucotrieno B4, aumenta el clearance mucociliar e incremento de los PPAR, que son las proteínas de receptor gamma de proliferación de peroxisoma y no produce mayor taquifilaxis. En base a eso hay tres estudios que vamos a citar. Uno que es el uso del tiotropo añadido a terapia en pacientes asmáticos no controlados, que fueron hechos por el Instituto Nacional de Pulmón, Corazón y Sangre en Estados Unidos. Y el estudio, el fundamento del estudio era asma parcialmente controlada con bajas dosis de glucocorticoides. La adición de tiotropio fue superior a doblar la dosis de un glucocorticoide inhalado y no fue inferior a la adición del salmeterol. Es decir, el trabajo lo que demuestra es que el tiotropio es tan efectivo como el salmeterol para mejorar el volumen espiral primer-segundo y los eventos secundarios con el uso de tiotropio en relación al incrementar la dosis del esteroide. Este fue un grupo donde incluyeron pacientes que se les dio tiotropio, se le dobló la dosis de glucocorticoides y placebo y el grupo fue, en el transcurso del tiempo, fue intercambiado. De tal manera que en las tres ramas los pacientes recibieron, uno recibieron el doble de corticosteroides, el otro recibió salmeterol y el otro recibió tiotropio y los pacientes mantenían su tratamiento de base. Lo que se observó, si ustedes ven tanto el nivel pico como el nivel valle del volumen espiral primer-segundo, los pacientes les fue mejor con el uso de tiotropio en relación al doblar la dosis de glucocorticoide y no fue inferior al salmeterol. De tal manera que fue efectivo el uso de tiotropio,
con la terapia basal de glucocorticoide inhalado a la dosis convencional en relación a función pulmonar, a síntomas diarios y al control del asma, y equivalente al uso de salmeterol. En este segundo estudio del uso de tiotropio en asma pobremente controlada con una terapia combinada estándar, se escogieron 800 pacientes, a los cuales unos pacientes tenían la combinación de corticosteroides a dosis de 800 microgramos de budesonida con un beta-2 de acción prolongada como tratamiento de base, y se les asoció por un lado tiotropio y al otro se les dio placebo en 4 grupos, en los cuales 2 grupos inicialmente recibieron placebo, 2 grupos recibieron tiotropio y después se cruzaron. Y fíjense ustedes cuáles fueron los resultados. La relación del volumen expirado del primer segundo fue superior en el tiotropio en relación con el placebo. Recuerden que estos pacientes recibían beta-2 agonistas y glucocorticoides a dosis habituales como medicación controladora. Estos pacientes mejoraron tanto el pico como el valle en el volumen expirado primer segundo. En el pico aproximadamente, en el primer lote cerca de 80 cc, en el segundo lote fue 150 cc, y el tiempo de la primera exacerbación se prolongó a 280 días con el uso de tiotropio versus 220 días con el uso de placebo. De tal manera que en este segundo estudio se demuestra que el tiotropio añadido a la terapia convencional con un beta-2 agonista de acción prolongada y un esteroide mejora tanto el tiempo de la primera exacerbación como el volumen espiral primer segundo medido por cc, tanto a las 3 horas del uso del tiotropio como en el valle, es decir, la medición predosis a las 24 horas después. Y el tercer estudio fue el estudio donde se utilizó el tiotropio comparado con el salmeterol. Entonces se escogieron placebo de salmeterol con placebo de tiotropio, y la medicación que se está ensayando era tiotropio a razón de 2.5 microgramos, tiotropio a razón de 5 microgramos y salmeterol a la dosis convencional. Este estudio fue seguido por 24 semanas, y lo que ustedes vieron allí es que si ustedes ven el placebo en la parte de abajo es medicación convencional, todos estos pacientes reciben su tratamiento. Ustedes pueden ver aquí que el uso de tiotropio a la dosis de 2.5 microgramos es exactamente igual al uso de salmeterol. Aquí también esta en relación al pico y esta en relación al valle. Y también en relación a este cuestionario de control de asma, estos 7 puntos que más o menos presentan cuáles son los síntomas del paciente, se demostró que existe una mejoría de la función pulmonar similar al salmeterol en relación al pico de 185 cc en relación al placebo, al valle de 146 en relación al placebo, y mejoría del control de la encuesta de control de asma de 64% en relación al placebo. El otro punto importante, además del uso de tiotropio, que como lo dijo Efraín en las guías del GINA, en los estadios 4 y 5 se asocia a tiotropio, es que muchas veces existe los pacientes que están imbricados. Si nosotros vemos muchos pacientes, por ejemplo, en la consulta, que son pacientes que mejoran en cuestiones de intervalos de meses en 40% de volumen expirado primer segundo. Son pacientes que tienen obstrucción por debajo de los valores acordados de normalidad, pero sin embargo los pacientes no se comportan como asmáticos porque no mejoran completamente la hiperactividad. Probablemente existe este fenotipo imbricado entre pacientes con EPOC y asma, en el cual obviamente los anticolinérgicos tienen excelente función. Estos pacientes se identifican porque tienen una respuesta broncodilatadora mayor que el paciente con EPOC, tienen eosinofilia en esputo, puede haber historia de asma previa, pueden tener niveles elevados de inmunoglobulina E, historia de atopia, y un incremento postbroncodilatador de más de 200 mililitros con el uso de 400 microgramos de salbutamol.
La otra cosa que también es importante es la termoplastia. Yo soy de Boconó, un pueblo donde no había nada prácticamente, bueno, como es ahorita, porque ahorita no hay prácticamente nada. Uno vuelve a 200 años atrás, estamos volviendo, ¿verdad? A pesar de los conocimientos. Pero me acuerdo que en esa época le ponían una cosa que se llama numoticine, que era un parche como de chicle, rosado que le ponían a uno, y le sobaban los pies con trementina, le ponían unas medias y le daban un guarapo bueno, a María Montejoca también en Carora, porque Carora y Boconó eran Carora más desarrollados, pero también había numoticina por allá. Y entonces, volviendo a la cosa de la termoplastia, es si el calor puesto en la vía aérea mejora el remodelado. Y yo digo, oye, ¿no sería que por qué le da uno a la gente cosas calientes, sopas o té o arropes, o póngase una franela? Probablemente el calor también tiene algo que ver con la broncodilatación, y es por eso que uno de los países de mucho invierno, pues los pacientes empeoran la parte respiratoria cuando viene el invierno. Entonces, para llegar a la casa, hay muchas cosas que quizás pudiésemos discutir al final, pero para llegar a la casa, la piedra angular del tratamiento del asma son los esteroides inhalados, eso no está en discusión. Debe considerarse una alternativa diagnóstica, como vimos en estos dos casos. Recordar disfunción de cuerda vocal, porque es una cosa que nosotros la vemos con cierta frecuencia en la consulta, o parasitosis, que son dos casos, pudiese haber muchas más, pero cosas que podemos conseguir. Las terapias biológicas pueden ser efectivas, pero son muy costosas. O sea, un anti-IgE puede valer cerca de $20,000, $30,000 al año, muy costosa. Y no puede ser droga de primera línea, como lo ha visto Agustín Acuña con mucha estupor, pues. Los anticolinérgicos de larga duración, como el tiotropio, ofrecen respuestas similares a los beta-2 agonistas, como el salmeterol, y pueden ser sinérgicos. Los anticolinérgicos tienen actividad antiinflamatoria comprobada y pueden reducir la remodelación de la vía aérea. Las preguntas al final, y gracias por escuchar.